De Pedro, del apóstol Pedro, la segunda carta de Pedro, en el versículo 1, en el capítulo 1, en el versículo 16. Ahí vamos a ver lo que el Señor nos quiere hablar esta tarde. La palabra del Señor es tan grande, es tan amplia. Sí, segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Amén. Si usted la tiene o si no la oye, porque la fe viene por el oír la palabra. Bueno, dice así en el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Todo su asiento, hermano querido. Amén. Este es un versículo bien controversial, hermano, bien específico, que el apóstol Pedro nos escribe acá en esta epístola. Dice, hablando él, ¿cierto?, como discípulo y como apóstol del Señor Jesucristo, él le habla a la iglesia de Jesucristo. Dice, porque no os hemos dado, o sea, él y los demás apóstoles, a conocer a ustedes, que son la iglesia de Jesucristo, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué forma? Siguiendo fábulas artificiosas, las cuales hoy abundan. Pero Pedro dice, nosotros no le hemos enseñado así, nosotros no le hemos entregado el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo y su venida con fábulas artificiosas, sino, dice, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Bueno, ellos tuvieron esa bendición de verlo con sus propios ojos, por eso ellos decían, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso no eran fábulas, no eran historias, sino que era una realidad, algo que ellos vivieron, porque ellos vieron el poder de nuestro Señor Jesucristo y ellos recibieron el evangelio por revelación en su corazón, ¿cierto? Bueno, nosotros no hemos visto, como hablábamos con nuestro hermano de Ventura, no hemos visto al Señor en persona, no estábamos hace 2000 años acá, atrás, aunque muchos pensarán que yo tengo unos cuantos años, pero nunca tanto. Entonces, no estuvimos en ese tiempo, pero nosotros sí creemos, porque está en la palabra de Dios, escrito, ¿cierto? Jesús dijo, escrito está, y eso creemos nosotros. Bueno, hoy día, amados hermanos, tenemos una palabra de advertencia, de alerta. Yo creo que la iglesia necesita detenerse un poquito y mirar el semáforo de Dios y el reloj de Dios, ¿cierto? Porque el reloj de Dios está... ¿Cuántos minutos cree usted que está para las 12? Yo creo que los 2-3 minutos para que el Señor venga. Con las señales, con todo lo que nosotros que conocemos por misericordia de su palabra, sabemos, ¿cierto?, que su venida está muy cerca. Por eso dice aquí que nosotros tenemos que conocer, entender, vivir, recibir, vivir por el poder y la venida de nuestro Jesucristo, pero como fue dada a la iglesia, no como está dándose ahora. ¿Cierto? Y eso vamos a investigar un poquito el día de hoy para que nosotros estemos firmes, hermano, en esta palabra, tal como Pedro lo indica. El apóstol Pablo dice también que estos son los tiempos postreros, ¿cierto? Él escribe ahí en su segunda epístola, en el capítulo 3, son tiempos postreros, los tiempos peligrosos. Él describe el carácter de los hombres de este tiempo. Por eso es que esta es la palabra profética más segura a la que nosotros hacemos bien estar atentos, hermano. Porque no hay ninguna cosa escrita en el universo que pueda declarar la verdad completa de las cosas que van a ocurrir, las cosas que están por venir, más que la profética palabra de Dios. En ninguna otra parte, aunque se han levantado estas fábulas que vamos a ver artificiosas. ¿Sabe usted lo que significa fábulas artificiosas? Las fábulas, según la literatura, dice que son aquellos cuentos, aquella historia, donde, por ejemplo, la liebre y el conejo. Y ellos hablan, son cosas que no existen, que no son reales. Por más que la nueva era nos quiera llevar a decir que los animales son nuestros hermanos, pero mi hermano es usted, el perrito que tengo en la casa es mi perrito, y no es mi hermano. ¿Me entiende? Pero esas son las fábulas artificiosas que hoy en día se han levantado. Bueno, fábula artificiosa significa hechos irreales, disimulados, cautelosos y con un doblez. Y esto es lo que nos advierte el apóstol Pedro. Dice, ustedes no han aprendido el poder de Dios ni la venida de Él así, con esas cosas artificiosas que
el hombre sea creado y que sea levantado, y le voy a decir, amados hermanos, dentro de la iglesia y fuera de ella. Antes solamente era como afuera, pero ahora estas faunas artificiosas están dentro. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener que tener cuidado. Por eso Jesucristo dijo, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas os parece ya la vida eterna. ¿Dónde está el testimonio de Dios? ¿Dónde está la verdad de Dios? En las Escrituras. En ninguna otra parte, hermano. Pueden haber muchos libros. Oiga, pueden haber miles de libros en la biblioteca. Usted puede buscar lo que usted quiera. Filosofía, sutilezas huecas de hombre, rudimentos del mundo, tradiciones, lo que usted quiera, arte. Pero el Señor Jesucristo dijo, si alguien quiere saber de mí, si alguien quiere tener un testimonio de mí, tiene que escudriñar las Escrituras. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y las Escrituras son las que van a pasar hoy día, porque así tiene que ser. Bueno, dijimos que estos son los tiempos peligrosos que habla el apóstol Pablo, el carácter. Si nosotros empezamos a describir el carácter del hombre, como él lo describe de estos tiempos, yo digo, no existe algo más profético, más real que la Biblia. Por eso cuando me dicen, es que usted sabe, señora, usted vive como en otro mundo. Claro que sí, yo vivo en otro mundo. Yo vivo en el mundo del Señor, del Evangelio. Dice, usted como que no es realista. Pero yo siempre digo, hermana, ya que no existe alguien más realista que el cristiano. Porque nosotros sí vivimos la realidad. Nosotros sí sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, de dónde nos sacó el Señor, por qué. Sabemos qué es lo que nos espera, sabemos lo que le espera a esta tierra. Por lo tanto, somos más realistas que nadie. Porque nosotros no vivimos de las fábulas artificiosas que vive el mundo. Bueno, el carácter de los hombres. La fábula, los cuentos de vieja que decía Pablo, y la apostasía y el humanismo son las cosas que han florecido en estos últimos tiempos. Y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos advierten de eso. 2000 años atrás, el Señor estando en el monte de los olivos, su discípulo se apartó, porque él siempre se apartaba con los suyos. Y ellos le preguntaron, Señor, después de que hicieron muchas cosas, háblanos, dinos, ¿cierto?, del tiempo del fin, ¿cómo será tu venida? Porque si usted va, hermano amado, a cualquier lugar en este tiempo, usted ve la televisión, usted busca una revista, usted busca cualquier cosa que nos dé la palabra de Dios con respecto a estos tiempos, ¿qué va a encontrar usted? Tenemos a esa señora, no sé si usted la ha visto, a la princesa japonesa, que dice que viene el 21 de diciembre 3 días de oscuridad a la Tierra, que la Tierra va a entrar en la tercera dimensión. Yo no tengo idea de dónde ella saca esas cosas, pero a mí me gusta más que verle a Pablo, que es mi apóstol, el único que yo tengo y que voy a tener, porque ya se han levantado muchos apóstoles, pero si alguien quiere ser apóstol tiene que vivir como Pablo vivió. Es el ejemplo, ¿cierto, hermano? Yo no conozco hasta aquí por lo menos ni uno solo. Entonces, todas estas cosas que se han levantado terribles, hermano, el engaño, la apostasía, el comunismo, los cuentos de vieja que decía Pablo, a mucha gente se decía, sí, Pablo, sí, así decía Pablo, que nosotros no teníamos que prestar atención a ese tipo de cosas, sino que teníamos que ir a la palabra de Dios. Bueno, el Señor Jesucristo dio varias señales, ¿cierto? Se sentó con sus discípulos y Él les dijo, lo primero que Él dijo, la primera palabra que salió de su boca, que es lo que dice ahí en Mateo 24, en el Sermón del Monte, dice, o sea, pero cuando declara la señal del fin, perdón, Él le dice, mirad que nadie os engañe. Es lo primero. Entonces, ¿qué es lo que más se mueve hoy en día, hermano? El engaño. El engaño. Amén. Mire, estamos en un tiempo de una tecnología, pero avanzadísima, donde podríamos decir que el hombre ha llegado hacia la cúspide de su inteligencia. Pero no he visto un tiempo de más engaño, de más fábula, de más cuentos y de más cosas artificiales hechas por hombres que este tiempo. Increíblemente, así es, hermano, y Dios nos advierte, Dios nos quiere mostrar su palabra, que nosotros, los que tenemos a Jesucristo, que es la verdad, los que estamos en el camino y que vamos a heredar el día de la vida eterna, no podemos militar, ni creer, ni caminar así. Porque si usted es cristiano y usted vive, ay, se va a acabar el mundo ahora a fin de año, y está preocupado de esas cosas, Dios dice que tenemos que ocuparnos de la vida eterna, de eso nos ocupamos, de nuestra salvación, ocupados de ella. Porque el fin del mundo y todas las cosas que la gente anuncia no están, pero en nada alineadas con la palabra de Dios, para nada, hermano. Entonces uno mira eso y dice, usted tiene dos cosas, usted se puede reír o usted puede sentir pena. Yo la verdad que no sé cuánto las dos cosas a veces sentir cuando veo todas esas cosas. Bueno, el Señor dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que soy Cristo. Y usted sabe que hay uno por ahí, ese tal Miranda de Puerto Rico, él ha dicho que él es Jesucristo.
¿Usted cree eso? Pero hay gente que lo cree y lo sigue. Hay miles de gente, ¿sabe que hay más gente ahí en la iglesia de él que aquí? Amén. Que aquí se predica la verdad y miren lo que vemos. Así. Allí hay miles de gente que se sienta a escuchar. Y esa iglesia se llama Creciendo en Gracia. ¿Cómo le parece? Y él dice que él es Jesucristo hecho hombre aquí en la tierra. Ahora en este mismo momento. Y la gente lo sigue ahí. Bueno, el Señor Jesús dijo todo lo que nosotros tenemos que saber en esa conversación que tuvo con sus discípulos con respecto a la venida de él. Porque ellos le dijeron, háblanos de los últimos tiempos, de los finales y de tu venida. Ahí está, hermano. Usted tiene que buscar Mateo 24, leerlo, escudriñarlo, masticarse para decir, wow, Señor, qué distinto es lo que dice aquí a lo que dicen los hombres. ¿Sí o no, hermano? Amén. Dentro y fuera, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Bueno, dice, el Señor advirtió del engaño, de los falsos cristos. Él advirtió de que el amor se enfriaría por la maldad que aumentaría en estos tiempos, y usted también eso lo puede ver, que es una señal de su venida. Dios nunca recriminó a un pecador que se arrepintió y vino a él, jamás. Pero sí a los religiosos de aquel entonces, que eran apegados a sus religiones, a sus tradiciones, y que sobreponían esas cosas con la palabra de Dios. ¿Cierto? Él lo recriminó a muchos judíos y les dijo, ustedes son unos hipócritas porque ustedes saben los tiempos. ¿Cuántos saben aquí que estamos en otoño? ¿Todos? ¿Cómo sabe usted eso? Por la lluvia y las Por la hojas. fecha. ¿Qué más? Creo que usted no tiene que estudiar, usted lo mira y dice, no, ¿cierto? Sí. Pues Dios recriminó a esos religiosos porque ellos sabían eso, pero no las señales de la venida, ni las señales de Israel, nada. Porque ellos estaban pegados a sus tradiciones, a sus ideas. Hoy en día tenemos muchas iglesias así, que no están predicando a Jesucristo ni su poder y su venida conforme a la palabra, sino que conforme a fábulas artificiosas. Bueno, el engaño, como le digo, en la iglesia y en el mundo. Hay iglesias donde el poder y la venida del Señor Jesucristo no se predica de esta manera, sino que, miren lo que dice aquí, le voy a leer un poquito en 2 de Pedro, ahí mismo donde estamos, capítulo 2 hacia adelante. Dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. O sea, habrá entre vosotros. Hermano, hay gente que se admira y dice, pero ¿cómo? Esos profetas que yo ahora entendí, ¿cómo dicen herejías? ¿Cómo levantan cosas profanas? Increíble. Pero no es increíble porque está escrito. Ellos tienen que estar, ellos existen porque la Biblia habla de ellos. Entonces, eso no es problema de nosotros sabemos que ellos están, que ellos existen. Pero el Señor dice, a estos evita. Esa es la diferencia. Miren, falsos profetas, como vieron en el tiempo de Israel, también van a ver en la iglesia, que van a introducir encubiertamente, dice, herejías destructoras. Negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Usted dice, pero ¿cómo hay gente que puede creer eso? Pues dice que muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿No lo ve usted a diario eso? Que por causa de iglesias apóstatas, de hombres que se levantan, que han tomado la piedad, que han tomado el evangelio como algo de ganancia para ellos, y transan la palabra, y cierto, y llaman las cosas por su nombre y no como están escritas en su palabra, para ganancia deshonesta, para hacer mercancía de la gente que no conoce la escritura, que no escudriña. Por eso Jesús dijo, él nunca dijo, amado hermano, venid a una iglesia, venid a una religión, él dijo, venid a mí, los que están cargados de trabajo, a mí, al Señor Jesucristo. Él dijo, ve a la biblioteca e investiga. No, él dijo, escudriñar las escrituras. Hermano, no hay nada nuevo, no hay un evangelio nuevo, no hay una nueva profecía, todo está escrito. Y en la cruz del Calvario el Señor dijo, he aquí, todo está consumado, hasta aquí yo hice la obra, y luego tenemos nosotros la palabra. No hay nada más, hermano. Pero hoy en día hay una tendencia, como dice la escritura, de oír. Tiene comezón de oír la gente. Pero ¿qué cosa? ¿Sabe qué es más fácil decir a una persona que vaya donde un monito de yeso, se arrodille porque ese monito le va a hacer un milagro, a decirle simplemente que hay un Dios en los cielos que murió por usted en la cruz y que lo puede sanar y salvar y darle vida eterna si usted se arrepiente de todos sus pecados y se convierte a él? Prefieren lo otro. ¿Por qué? Porque es después de este tiempo, hermano. Dice que ellos tienen comezón de oír. ¿Saben lo que significa comezón de oír? Ganas. Por eso que esa iglesia está llena, porque tienen comezón de oír. ¿Pero qué cosa? Cosa conforme a su corazón, a su carne. Si yo no vivo bien con Dios, si yo dejé a mi esposa, yo tengo a mi amante,
y en esa iglesia me dicen, venga nomás, hermano, y le llaman hermano porque no son hermanos, ¿cierto? Y predican un evangelio que no es el evangelio, pues eso es fácil, eso es bueno. Entonces ahí la gente, la gran mayoría tienen comenzado a ir conforme a su concupiscencia. Concupiscencia significa los deseos de nuestra carne. Todo lo que se opone a lo que Dios dice su palabra. Entonces, a mí me gusta eso. Yo busco una iglesia de esa forma. Y dice que se abandonarán maestros, que hablarán así, cositas lindas, bellas. Ponga aquí 10.000, ponga aquí 15.000 y Dios le va a dar 15. ¿Dónde el evangelio dice eso, hermano querido? Acabamos de orar así que el Señor ama al dador alegre. Si usted da conforme a lo que usted tiene y conforme a como Dios lo ha bendecido, así dice la Escritura. Pero hoy en día está eso. ¿Se da cuenta? Dentro y fuera, dentro de la iglesia y fuera. Son fábulas artificiosas que no existen, que no tienen sustancia, que no tienen asidero, que jamás Dios las va a respaldar, jamás. Pero la gente dice, sí, pero a ellos les va muy bien. Ellos tienen tremendos autos, tremendos casas, yo no tengo ni trabajo a veces. ¿Sabe, amigo? Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en lo que tiene. No consiste en eso. A lo mejor usted puede vivir en una humilde casa y todo, pero ser hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo. Porque el día que suene la trompeta no sirve, hermano. Usted no sabe llevar absolutamente nada. Ellos no se van a llevar cuando se vayan, ¿cierto? Ni los autos, ni las casas, absolutamente ninguna cosa. Bueno, entonces, ¿dónde yo quiero apuntar con todo esto en realidad? Es que nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios nos ha enseñado a nosotros a través de su palabra. Ninguna otra cosa más, hermano. Por más bonito que parezca, o por más duro que parezca la palabra, es lo que a usted le conviene seguir. Aunque se enoje su amigo, aunque se enoje su familia, aunque le diga que usted es fanática, que usted es antigua, que usted ya pasó de moda, porque Dios es antiguo, por lo menos. Él tiene una senda, ¿cierto? Antigua, y esa es la senda por donde camina el Hijo de Dios. No hay más. No existen dos. Entonces, amado hermano, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo no puede ser como estos profetas aquí, como describe Pedro, ¿cierto? Que ellos por avaricia, fíjese, hacen mercadería de la gente con palabras fingidas. ¿Le fijen a usted lo que usted quiere escuchar? Sobre los tales, mire, por eso digo, usted no se preocupe de eso. Usted evite lo que dice el Señor, usted busca al Señor y su palabra, porque sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No tenemos que ni siquiera nosotros juzgar eso, porque hay gente que dice, usted no puede juzgar nada. No juzgue, tiene que tener amor. Pero yo leo la Biblia y la Biblia misma juzga eso. Dice que sobre los tales no se va a tardar la perdición. El Señor lo dice, ¿no? Amén, amén. Así que, amado hermano, también Dios dice, y me gusta cómo habla, un poquito más atrás, en 3:3, dice, sabiendo primero esto, que los postreros días, que son estos, vendrán, segunda de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, como le decía antes, o sea, como yo pienso, como yo creo, como yo siento. Yo siempre digo, ¿cuál es la señal más latente cuando una persona se convierte? En que deja de decir, yo pienso, yo creo y yo siento. Y comienza a decir, así dice el Señor. Amén. Le gusta que le guste, ¿no? Así dice el Señor, ¿no es cierto? Pero estos burladores andan así, andando y andando según lo que ellos piensan, se burlan de la venida del Señor. Yo no quiero dar nombres, pero yo conozco varios predicadores de una gran iglesia que se burlan de la venida del Señor. Y acá dice, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venimiento? Como diciendo, eso ya pasó la historia, Cristo no viene. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer dinero para establecer el reino de Dios ahora aquí en la tierra. ¿Dónde dice la Escritura que nosotros hemos sido llamados para establecer el reino literal? Nosotros hemos sido llamados para predicar el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que cree, ¿cierto? Y fuera bautizado no se pierda y tenga vida eterna. Eso dice el Señor. Porque el reino literal de Dios se va a establecer una vez que el Señor vuelva. Ahí sí que las cosas van a cambiar. Ahora tiene que establecerse en el corazón del hombre y de la mujer que recibe a Jesucristo y su palabra. Jesucristo es la palabra de Dios que ascendió al cielo. Hay gente que dice, sí, yo creo en Jesús, amo a Jesús, pero no creo en la palabra. Pues entonces no cree en Jesús. Hay gente que dice, yo creo en Dios, no sé, yo creo, pero que eso no basta. Porque dice que los demonios también creen y tiemblan más que usted y yo. ¿Sabe por qué? Porque ellos sí conocen la Escritura, conocen la Escritura mejor que nosotros, porque estaban allí un día, ¿cierto? Pero el asunto es creerle a Dios, mi hermano, creerle a Él, lo que Él dice, cómo tenemos que vivir, cómo son estos tiempos, qué es lo que tenemos que hacer con respecto a eso, cómo tiene que ser nuestro comportamiento con respecto a todo
al ecumenismo. O si alguno no sabe esos términos, apostasía es cuando una persona niega la fe que un día tuvo. No existe el apóstata que no fue cristiano, no. La persona que está en el mundo no es apóstata. Es ignorante, es incrédula, es idólatra, lo que usted quiera, pero no es apóstata. Un apóstata es una persona que un día caminó por los caminos y conoció esta senda, pero se desvió. Lo que pasó a Himeneo y a esos dos amigos de Pablo que dice que se desviaron de la fe porque empezaron a hablar cosas que no correspondían, que ya la reacción había sido, y dice que la palabra de ella era como gangrena que contaminó a un montón de gente. ¿Se da cuenta que las cosas están escritas en la palabra? Entonces la apostasía, el ecumenismo, que es lo que, ¿cierto? Muchos ya están involucrados en eso, que todos somos iguales, que todos somos hermanos y que todos somos parecidos. Viva como usted viva, profese la fe que usted profese, crea lo que usted crea, mientras usted crea en Dios y usted en la iglesia, somos todos hermanos. Y eso no es así, ¿no? La palabra de Dios clara en eso. Y a mí me ha traído mucho progreso, porque yo soy un poquito celosa de la palabra del Señor. Entonces yo me cuesta cerrar un poquito la boca a veces, y yo digo las cosas, pero sale la palabra. Entonces cuando yo me he encontrado con gente que dice, yo le pregunto así, porque estamos evangelizando, y le digo, ¿usted conoce al Señor? Entonces, sí, yo fui bautizado en tal religión. No, es que la pregunta no fue esa. Yo le pregunto si usted conoce al Señor de Señor, a Jesucristo. Sí, yo soy de tal religión o de tal secta. Y cuando, ¿qué quiere que le diga, hermano, a esa persona? Amén, gloria a Dios. Mañana el cielo nos veremos. Cuando nosotros sabemos que hay un solo camino, una sola fe, un solo Señor, una sola esperanza, hermano. Por eso que este tiempo es difícil, porque usted se va a encontrar con todas esas que afuera y acá adentro. ¿Y qué va a hacer usted? El Señor dice que Él nos llamó para que nosotros contendamos con la fe que un día nos fue dada. Ardientemente. Eso no es odiar, eso no es cortar cabeza, no, es contender por la fe que un día nos fue dada, ¿cierto? Claro que están todos los ingredientes que tenemos que tener, la misericordia, la verdad, el amor, pero la fe que un día nos fue dada yo no la puedo transar. No lo he hecho ni con los míos. Me ha traído broma, me ha traído, a mí mi familia me mandó a caminar a Chimbarongo como si no Chile. Porque dicen que yo me cambié de religión porque yo soy traidora. Pero yo no me cambié de religión, a mí el Señor me llamó para cambiarme de reino. A sacarme del reino de las tinieblas, eso es admirable, para llegar un día a la gloria, para caminar en su camino santo. Y la gente dice, pero es que eso es muy aburrido. Yo digo, no, esto es maravilloso. Pero no muchos podrían entender esto, ¿no? Bueno, así están las cosas entonces. Entonces, a mí me gusta cómo habla este varón. Oiga, le dice, dile algo, yo voy a conocer a ti. Yo imagino que así le escribía Pedro esta carta, del poder de Jesucristo y de su venida, con estas cosas raras que hoy en día se ven, que se va a oscurecer 3 días de oscuridad, ahora con el 21 de diciembre, que viene el asunto de los mayas, el calendario maya, todo eso. Mira, aquí a lo mejor en Noruega no se ve mucho eso, porque aquí en Noruega no creen ni en la luz eléctrica, como dice por ahí el hermano Gigi, no creen en Dios para nada, así que no están ni ahí con los mayas ni con ninguna cosa. Ellos se fabricaron un propio Dios que se llama Mamón. Pero allá en otros países la gente es muy religiosa, entonces ellos tienen todas las cosas que le cuentan, y cada uno se va a hacer uso de concupiscencia. Ay, a mí me gusta la Guadalupe, vaya para la Guadalupe. A mí me gusta la Virgen del Dedo, oiga, una cosa impresionante. Y ahora están con este asunto, porque yo veo las noticias de Chile toda la mañana, con el asunto de esta princesa japonesa que anda anunciando, y la tienen como una profeta, una mujer, pero oiga, pero ella tiene la absoluta verdad. Y yo también le digo, Dios mío, pero cuánta gente, hasta cristianos de repente veo en el Facebook preocupados de los 3 días de oscuridad. Yo digo, oiga, preocúpese de andar usted en la oscuridad, preocúpese de andar en la luz, porque cuando se aleluya, tiene que preocuparse de 3 días de oscuridad, hermana, no sé que usted no pague la luz y le corte la luz, a lo mejor va a caer una oscuridad. Pero el Señor dijo que Él puso el sol, la luna y las estrellas para alumbrar y para señalar para los tiempos. ¿Y cuándo el Señor le va a hacer un van a eso? Cuando Él cree un cielo nuevo y una tierra nueva. Mientras tanto el sol y la luna van a seguir ahí, enemigo. ¿Quién lo dice? El Señor lo dice. Y yo le digo al Señor, no le ha querido que diga el Mario o fulano merengano. Bueno, esas son las fábulas, pues esos son los cuentos de vieja. Todas estas cosas que Pablo dice, ustedes no estén atentos a eso. Ustedes no se preocupen de los falsos profetas, de que Cachuna y que fulano merengano. Ustedes evítenlo. Yo siempre digo a Matías cuando me dice, es que los chicos son tan limpios, son tan con la boca tan sucia, pero ¿qué dice la Escritura, Matías? Y tú tienes que contender con ella, que tú dice, a estos, evita. Tú te corres, tú andas en otra senda.
Ahora, si el Señor te dice, háblale, predícale, tú le predicas. Pero cuando ya la cosa se pone contienda, entonces tú, el Señor Jesús lo hacía así. Él ponía la tremenda pompa y después se ahí. Lo querían apedrear, lo querían hacer, y él no se hacía ni un problema. Porque él sabía en quién había creído, él sabía cuál era la misión que él tenía, y él sabía que el tiempo para él se iba a cumplir igual que el suyo mismo. Usted no tenga miedo, si usted anda en el Señor, usted no tenga temor de nada, solamente de Él, del Señor, de nadie más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver entonces ahora? Que ahí mismo, eso me gusta tanto esta palabra, ahí mismo, donde hablamos esta palabra, donde él dice, porque no le hemos dado a conocer el poder de la vida, más bajito, a mí me gusta este versículo, y uno de los versículos que yo más uso y me encanta, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la que hacéis bien, ahí abajito en el 19, a la que hacéis bien en estar atentos como una antorcha, que alumbra el lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Hay una tremenda enseñanza encerrada en este versículo. Dice el apóstol, nosotros, la iglesia de Jesucristo, tenemos la palabra profética más segura. No la tienen los mayos, no la tiene Notre Dame, no la tiene la princesa esa que dice que la guerra entera va a pasar a la tercera dimensión. ¿Cómo está? Nada de eso son faunas artificiosas. Pablo dice, nosotros tenemos la palabra profética. Por eso usted no tiene que tener miedo, hermana, de predicar y decir la palabra tal como está escrita. Miren, no hay que agregarle ni hay que quitarle. Nosotros tenemos una tendencia a veces con lo que se enseña hoy en día en el evangelio humano, que nosotros tenemos que tener metodología, tenemos que usar psicología de la persona. A usted le ponen una música así y le hacen un retroceso para que usted sane sus heridas interiores. ¿Sabe? La herida interior la sale esta palabra, este es el remedio. Cuando usted se mete con el Señor y con su palabra, las cosas cambian. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Ya usted no tiene que ir al psicólogo, al psiquiatra, nada. Porque todas las respuestas y todos los remedios están en esta bendita palabra que es como la miel del panal. ¿Dice usted amén? Amén. Entonces, hermanos queridos, tenemos la palabra profética. Me gusta esto, más segura a la que hacéis bien en estar como atentos. ¿Cuál es la desgracia más grande de este mundo? Que no están atentos a la palabra del Señor. Esa es la desgracia más grande. Por eso que cada uno cortó por su camino ese Señor y se descargaron como ovejas. Cada uno cortó por un camino. Yo creo así, yo creo así. Y busca el hombre la respuesta, la verdad, algo que lo alumbre en este lugar oscuro que es este mundo y se va a la secta. A mí me da pena cuando voy ahí a la estación y veo a los testigos contra Jehová que llaman, porque de Jehová no tiene nada. Testigos de Jehová que andan con su doctrina, ¿cierto? De muerte, doctrina de demonio. A lo mejor muchos pondrán, bueno, hermano, lo que dice, pero hay que leer la escritura, hermano. Cuando usted conozca la escritura, usted se da cuenta que son doctrinas de demonio. O no es doctrina de demonio decir que Jesucristo es un ser creado inferior a Dios. Es de demonio. ¿Ellos dicen eso? Bueno, así anda este mundo en oscuridad. Y lo único que puede alumbrar este mundo es la palabra de Dios, dice, la cual así deben estar atentos, porque es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta cuando el lucero de la mañana. ¿Quién conoce al lucero de la mañana en este lugar? Amén. ¿Quién tiene al lucero de la mañana en su corazón? Amén. Ya no anda en tinieblas, por hermana. Jesús dijo, el que conmigo camina, ese que anda conmigo, ese no anda más en tinieblas. Tiene la luz de la vida, ¿o no? Mira, hermana, yo digo, Señor, puedo estar viejita, puedo estar gordita, puedo estar sola, no me interesa un pepino. Lo único que me interesa es que tú estás conmigo, que yo camino contigo y cada paso que yo doy es como dice la palabra, como la senda del justo, que es como la luz del alma, dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿No es la vida así? Usted va en aumento, usted va cada día con más fe, con más esperanza, con más amor. Entonces todos los problemas, todas las cosas, toda esta oscuridad que la rodea, a usted no la aplasta, a usted no la apaga. Usted dice, no, Señor, porque yo creo en tu palabra. Y cuando usted se vuelve una mujer, un hombre de fe así, de esta manera, con la palabra de Dios, como decía la hermana Leida, entonces Dios se levanta de su trono y dice, ¡wow! Eso sí que le gusta al Señor. No hay nada que pueda mover la mano del Señor más que un hombre o una mujer de fe. No es por los besitos que hagamos, no es porque seamos buenos, es la fe en el Señor lo que mueve la mano de Él. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros con esta fe maravillosa que un día nos fue dada? Entregarla a este mundo que está en la oscuridad como ese acá. Nosotros tenemos la palabra profética, hermana querida.
Cuando a usted le parezca alguien que le sale con los dedos de oscuridad, que la Tierra va a entrar a una dimensión no sé cuánto, y que viene el fin del mundo el 21 de diciembre, porque los mayas lo dijeron, ¿qué tiene que decirle usted? No, no es así. ¿Usted tiene que predicar lo que es el Señor? No, no es así. No viene el fin del mundo, se van a quedar con los crepos hechos. Yo ese día 21 voy a ir, no sé, voy a sentar en mi casa a esperar la oscuridad. Y luego al otro día voy a poner así una publicación en el Facebook. Bueno, ya está la oscuridad que esperaron ustedes. ¡Están locos! ¿Saben cómo va a venir la oscuridad? Cuando Dios en la tribulación hiera el sol y la luna y las estrellas con una tercera porción de ellos, entonces ahí. Pero le tengo una noticia maravillosa para los que quieren Cristo. Nosotros, los que creemos que no estaremos aquí ese día. Es maravilloso. Sí, viene oscuridad, viene juicio, pero yo no voy a estar acá. No pienso. Yo voy a estar allá en el tercer cielo, en la gloria, junto con todos los que aman y esperan su venida, como dice el apóstol Pablo. Así que, hermano querida, que la gente tenga comezón de oír, que vengan estos falsos profetas, que se levanten los falsos cristos, que digan lo que digan, mientras no esté la palabra, usted tranquilita, como el león. Dice que el león siempre está tranquilo, no corre, no se preocupa, él está seguro. El león siempre así, por eso que el Señor se llama el león de la tribu de Judá, ¿cierto? Bueno, entonces, amados hermanos, es una cosa así lo que yo quería hablar en realidad. Dice la palabra de Dios que la actitud nuestra en frente de estos tiempos posteriores, de todo esto que estamos ofreciendo, la actitud nuestra tiene que ser, como dice acá, dice que nosotros tenemos que presentarnos, dice, procura, dice el apóstol Pablo, procura, hermano, presentarte como un obrero, como aprobado, que no se avergonzará en aquel día, porque ha trazado, ha predicado, ha enseñado la palabra de verdad. ¿Lo leíste eso? Procura presentarte, lo dice en 2 Timoteo 2, 15 y 16. Procura presentarte como un obrero aprobado. ¿Quiénes son en realidad los obreros aprobados que el Señor nos lleva a aprobar a Dios? Aquel que ha trazado la palabra de verdad, bien, sin artimaña, sin artificio, sin fábulas, tal como está escrita. Yo digo que es tan sencillo. Señor, tú dices, venid a mí los que estáis cargados y trabajados y yo haré descanso. Oiga, más sencillo que ya le hago. Y aquí dice que no quiere aquí. ¿De qué ejemplo tiene usted? Usted es adventista, usted es metodista pentecostal, usted es pentecostal, usted es de la Asamblea de Dios. ¿Sabe cuando usted dice, no, yo no soy de ninguna de esas cosas, yo soy de Cristo? Yo me congrego en un lugar. A mí me han preguntado, oiga, pero usted se congrega los sábados, usted es artista, usted es adventista, usted es judía. Ay, judía me gustaría ser adventista, no. Pero ¿sabe qué digo? No, nada que ver. Nosotros nos congregamos un sábado porque este local está ocupado el domingo, eso es todo. Porque nosotros no guardamos ni el sábado, ni la luna llena, ni la fiesta, ni nada de eso necesitamos. Nosotros estamos en un pacto glorioso, donde las cosas están en el corazón, mi amigo, no por fuera. Entonces, esa es la cosa, es sencillo. Y cuando realmente usted le diga la palabra, yo le voy a hacer el secreto que es esta palabra. Cuando usted no le quita ni le agrega nada, tal como anda, dice que ella tiene el poder en sí misma. Porque la palabra de Dios no es traída por hombres, fue Dios el que inspiró a sus santos hombres para que esta palabra corriera y fuera glorificada hasta el día de hoy. Ella tiene la virtud, ella tiene el poder de penetrar en el corazón del que lo escucha, ¿cierto? Y convencer. No nosotros, la palabra de Dios. Así que yo lo insto, hermano, yo le pido a usted, por favor, como decía Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que un día buscará a los días del muerto, que prediques la palabra, que redargullas a tiempo y fuera de